En grande y detalle de la fórmula de redistribución de escaños se ha constituido en un dolor de cabeza del gobierno, pero al parecer está haciendo caso omiso de paros, de huelgas y de rechazo, y ya varias regiones han representado que bajo ninguna circunstancia van a admitir que les quiten escaños parlamentarios. En todo caso, al parecer se cumple lo que mencionaba la licenciada Jimena Costa, analista política, y lo que vertía en este mismo programa. Así que estoy con ella para darle la más cordial bienvenida. Licenciada Costa, entre otras cosas, usted mencionaba el hecho de que el gobierno pretendía simplemente aplicar la anterior forma de repartición porque ahí tenía mayor cantidad de escaños en el área rural. Y el otro tema era para el día de mañana volver a ir a una reelección. Bienvenida, buen día, licenciada Costa. Buenos días, Marianela. Para mí el gusto de estar nuevamente en tu programa. Lamentablemente hay ciertas tendencias que ya parecen irreversibles, que en lo personal, en el análisis, nos facilitan el trabajo, ¿no? Porque ya sabemos que cómo se viene la mano. En realidad yo creo que no ha sido tanto un dolor de cabeza la aprobación de la redistribución de escaños. Al revés, ha sido por tubo, porque no se pone atención a las demandas que están haciendo en los 3 departamentos, pero no solamente porque es el caso de Tarija y Cochabamba, que deberían haber recibido algún escaño adicional. Lo más sensato era ir a una redistribución mucho más sensata, que responda a la migración interna que ha habido en el país, y no solamente al crecimiento demográfico, pero también al hecho de que hay varias regiones que están más deprimidas que en el momento del censo anterior, porque se ha concentrado demasiado la atención en algunas zonas del país desde los diferentes gobiernos, y en particular desde este. Recordemos que ya hace 8 años casi que están en el poder. El censo es de hace 11, ¿no? Es decir, no se puede acusar de ello a los gobiernos anteriores tampoco. En resumen, Marianela, lo que han hecho es legitimar el censo. Ese era el objetivo, uno de los objetivos políticos, porque no importando si es esta fórmula, si es la otra, si se retira un escaño, se pone por aquí o por allá, cumplieron el objetivo de que las regiones salgan a protestar, que si más, que si menos, y reconozcan el resultado de un censo que no solamente ha sido muy mal llevado, sino que ni siquiera conocemos el margen de error que ha tenido. Puede tener un margen de error del 10, del 35, del 43, no tenemos idea. Por tanto, de acuerdo a cualquier estándar internacional, si es que los organismos internacionales actuaran en base a las normas y no a las amistades, este censo habría sido anulado, como se ha hecho en Chile, y se iría a un nuevo empadronamiento de la población. Lo que han hecho primero es legitimar, validar ese censo, y segundo, lo que están haciendo es mover los escaños de acuerdo a las necesidades políticas del gobierno. Todos lo hemos visto, inclusive la proximidad de Rubén Costas y sus demócratas con el gobierno de Evo Morales es algo que ya nos ha llamado la atención en el país. El MAS está haciendo lo que tenga que hacer para entrar a Santa Cruz y ganar esa plaza, porque el desgaste que tiene en el occidente y en particular en La Paz es muy acelerado. Las encuestas que se hacen en el departamento de La Paz, incluyendo el Alto, muestran que si bien todavía hay una tendencia de voto de alrededor del 32 al 36% a favor de Evo Morales, al menos 6 de cada 10 alteños están en desacuerdo con el gobierno, consideran que es un gobierno mentiroso, deshonesto y que le ha engañado a la población, y al menos 8 de 10 paceños piensan lo mismo, de tal manera que la situación del MAS en La Paz es muy precaria.
Evidentemente hay una pugna departamental entre el Movimiento Sin Miedo y Unidad Nacional, un Movimiento Sin Miedo que tiene una fuerte presencia en La Hollada y una Unidad Nacional que tiene hoy más presencia en el Alto, aunque también en La Paz, y ninguno de los dos aún ha entrado a las provincias. Pero el MAS necesita Santa Cruz para reponer el voto que pierde en La Paz y darle los 3 escaños. Es fundamental. La distribución menos compleja, menos intensa para la conflictividad social, Marianela, hubiera sido quitarle 2 escaños a La Paz para dárselos a Santa Cruz. Así dabas un equilibrio 27-27 y no tocabas a las regiones más desfavorecidas. Sin embargo, esto el gobierno no lo puede hacer porque sabe que ya en La Paz su situación es demasiado compleja y precaria como para atreverse a quitarle un solo escaño. Bueno, decisión, perdón, dime. Pero en todo caso, solamente mirando Cochabamba, el caso de Cochabamba y Santa Cruz, parece que lo hubieran hecho adrede. En Cochabamba el rechazo al gobierno de Evo Morales ha crecido, pero impresionantemente. No me animo a darle un parámetro como el que usted ha mencionado, pero que estoy segura que va por ahí. 10 de 10 estoy segura que rechazan este gobierno por la impostura con la que permanentemente ha gobernado. Pero más allá de aquello son 300.000 votos entre Cochabamba y Santa Cruz que han desaparecido. Y estoy casi segura que si revisamos el padrón electoral son gente empadronada la que ha desaparecido para este nuevo proceso electoral. Marianela, yo estoy en desacuerdo con esa visión que la han planteado en todo el país colegas míos, analistas, porque en realidad no es verdad. Te voy a explicar por qué. El margen de error de un censo se determina con la encuesta postcensal. Perdón, hay una pregunta le hago a usted que seguramente ha realizado trabajo de campo. En un trabajo por muestreo, el margen de error realmente se puede tomar en cuenta, en realidad existe un margen de error, pero en un conteo, 1 por 1, donde se paraliza todo el país, ¿hay margen de error? Le pregunto. Sí, por eso te estoy explicando cómo se determina, y es bien importante, Marianela, que la gente lo comprenda, para que se dé cuenta que es mucho más grave que 300.000. Lo que se ha sacado, los 180.000 de Cochabamba, por poner una cifra, ¿ya? Es comparando los resultados preliminares oficiales que sacó Evo Morales, comparándolos con los resultados finales oficiales que dio el INE. Correcto. No sale de ahí el margen de error. No sale comparando resultados preliminares. No, de ninguna manera, yo estoy segura de eso. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Sale de qué? De que se aplica el censo. Ajá. Y en el plazo de una semana a 10 días es lo óptimo, mejor si menos de un mes siempre, se aplica una encuesta postcensal. Mientras más grande la muestra, más menos margen de error. Resultado, y a partir de esa encuesta, de la variación que existe entre el resultado censal y el resultado de la encuesta, se determina el margen de error. Correcto, en el caso de nuestro censo, no se ha aplicado la encuesta postcensal dentro del mes, no se ha aplicado 10 meses después, y ya no sirve que se aplique nunca, porque si no es cerquita del censo no sirve, ¿no? Entonces, como no se ha aplicado la encuesta postcensal, no sabemos el margen de error. La idea de esa encuesta postcensal es ver cuántos casos han sido omitidos, o cuántos casos han entrado dobles, o etcétera. Ahí el tema de la cartografía es fundamental, por ejemplo. Entonces, no habiendo encuesta postcensal, no se sabe el margen de error. En Cochabamba dicen es 10%, aunque dicen que en Nacional es 3.5%. Mentira, Marianela, no sabemos cuánto es. Pero hay un detalle, tenemos que estar de acuerdo como cientistas, Jimena, sobre un detalle importante. El censo es una fotografía instantánea de un momento en el que obviamente no puede haber margen de error.
bajo ningún concepto. Al día siguiente que haya una encuesta postcensal, obviamente te puede dar un margen diferente, con variantes, que porque muere gente, se mueve gente, sale gente, ingresa gente, nace gente, entonces obviamente sí va a haber, el tema postcensal puede ir mostrándote obviamente a cuánta gente, cómo has llegado al no, censo. ahí no estoy de acuerdo tampoco, Marianela. Lo que es una fotografía del momento es la encuesta. Porque la encuesta no se aplica a todo el universo, se aplica solo a una muestra. Como tú bien has dicho, el censo es todo el universo. Claro, y no tiene por qué haber margen de error, porque es un conteo. Porque nunca es perfecto, porque puede suceder que en un manzano no abrieron la puerta porque se durmieron y esa familia no fue censada. Correcto. O porque un empadronador le dolían los pies y no acabó de caminar los 2 kilómetros que le faltaban. Entonces siempre hay un margen de error que es mínimo, pero en nuestro censo no se actualizó la cartografía, por tanto les faltaron boletas, no estaban capacitados los empadronadores. Hay 1000 argumentos que nos llevan a pensar que no ha sido censado el universo de la población. Bueno, esa es otra cosa, mi distinguida Jimena. Para mí eso es la eficiencia de la capacitación, la llegada. Porque, por ejemplo, en mi caso, han llegado periodistas a mi casa a entrevistarme por el tema del asalto al canal que se dio el día anterior, precisamente para que se diluya el día anterior al censo, pero sin embargo no hubo una persona que venga a censar, por lo menos en esta casa, es decir, por lo menos en el edificio donde funciona el canal y también funciona mi domicilio, y resulta que no apareció una sola persona. Y nosotros hemos estado prácticamente en la calle durante el día porque hubieron muchos periodistas. Es precisamente eso a lo que me refiero, de que no tenemos idea de cuántas personas como tú, que están en medio de la ciudad, ni siquiera están perdidas en el área rural, claro, no han sido censadas porque se ha llevado mal el operativo. Ahí estoy de acuerdo, se ha llevado muy mal el operativo. No sabemos cuál es el margen de error, no sabemos si de las... Digamos que hay 100 personas deben ser contadas. No sabemos si han llegado a 83, a 72, a 65, y la única forma nunca vamos a saber, obviamente. Era la encuesta postcensal. No se hizo, no sabemos el margen de error. Entonces, ¿cómo vamos a redistribuir escaños entre la población, tomando como criterio un censo que no sabemos si su margen de error es del 20, del 30, del 40, del 10, del 2, del 75? No tenemos idea. Entonces, la primera barbaridad es esa, que no debieron validarse esos datos porque no son datos confiables. Segundo, y volviendo al tema de los escaños, Marianela, de que tienen que seducir a Santa Cruz y no pueden afectar más a La Paz, hay que notar que el Beni se puso contestón, ganó Carmelo Lenz. En Chuquisaca también se pusieron contestones, ganó Tomás, no es Tomás, Moisés Torres, de la oposición. Y mencionar a los irreverentes potosinos que han entrado en huelga el 2010 y siguen reclamando que no les han cumplido sus 6 puntos. Es decir, había que castigarlos, eso queda muy claro. Y además, un dato que a mí me preocupa demasiado. Si tú sumas el número de electores, no estoy tomando ese censo porque no creo en él, estoy tomando los resultados del organismo electoral y con pinzas porque tampoco creo en ese organismo electoral, dada la falta de transparencia con la que han trabajado desde hace 5 años, desde el revocatorio. Pero tomemos los resultados oficiales de las elecciones judiciales 2011, que son las últimas. Y si tú sumas el número de electores que hay en Beni, Potosí y en Chuquisaca, que son los 3 departamentos que pierden, suman 643,000 y fracción. Si le sumas Pando adicionalmente, vas a tener 693,000 y fracción, Marianela. ¿Por qué estoy metiendo este dato? Porque han habilitado el voto para 688,000 personas en el extranjero.
Entonces a mí me da la susceptibilidad de que van a compensar lo que pierdan en Chuquisaca, Potosí y el Beni por haberles quitado escaños con el voto en el extranjero, porque no hay ninguna capacidad de control de los partidos políticos o los ciudadanos. Ahora, los ciudadanos sí tienen capacidad de control. Habrá que llamar a todos nuestros parientes que han migrado al extranjero y decirles no solo que vayan a empadronarse, sino que hagan seguimiento del empadronamiento, que hagan control electoral, que verifiquen que si aparecen 200 en una mesa, son los 200 que conocen, que viven en la comunidad boliviana, y no que aparezcan con documento boliviano o pasaporte boliviano, quién sabe quién. No hay que olvidar que estuvo a cargo de los venezolanos el sistema de identificaciones por los primeros años, se han repartido carnets bolivianos y hoy nuestros pasaportes están a cargo de una empresa cubana, ¿no ves? Entonces hay que parar las orejas y hacer control electoral para que el resultado que salga, cualquiera que sea el resultado real de la decisión de los bolivianos y no de los intereses de un gobierno que ha dicho con absoluta claridad que se va a quedar para siempre y que su agenda es 2025. Para que sea el 2025, Evo Morales debe repostular el 2014, el 2019 y el 2024. Bueno, pero hay un detalle en el tema del reparto de los escaños parlamentarios, porque en la ley, distinguida Jimena, se aplican dos criterios. El primer criterio es población, el segundo criterio es territorio. Es decir, en el Senado están equitativamente distribuidos por lo que corresponde a todo lo que representa cada departamento. Pero en el tema de población, obviamente no se puede aplicar criterios de equidad, no se puede aplicar criterios de igualdad, porque estamos haciendo lo que nos viene en gana, porque la ley dice otra cosa, absolutamente diferente. Hay un tipo de redistribución de escaños por población y otra por territorio. Y el criterio de equidad estaría ya aplicado en la distribución de escaños en lo que concierne a los senadores. ¿Cuál es su criterio en relación a eso? Mira, yo estoy de acuerdo contigo. El criterio de igualdad entre departamentos más que de equidad está en la Cámara de Senadores. Es 4 por departamento, no importando el nivel de desarrollo del departamento ni la cantidad de población. Pero para la Cámara Baja también dice la Constitución que la Corte debe hacerlo de acuerdo a criterios de desarrollo y no sé qué vaina. Yo no estoy de acuerdo, al igual que tú. Es un tema de representación. Debería resumirse al tema poblacional, pero siempre cuidando que los departamentos con menor cantidad de población partan de un colchón de base suficiente que les permita tener opinión en el Parlamento, porque si le quitáramos a Pando los 4 de base que tiene, acaba con un diputado frente a 29 de La Paz o a 28 de Santa Cruz, y eso no contribuye al debate para que se agenden temas a favor de un departamento como ese. Para poner el ejemplo, la fórmula que ha aplicado este organismo electoral no es ningún invento, ni algoritmo, ni el vocal Paredes, ni apareció Einstein y les iluminó la cabeza durante la noche. Es la fórmula que ya se ha aplicado durante varias modificaciones y redistribuciones. Es la fórmula de Leopoldo Fernández. Él ha sido uno de los gestores ideólogos de esta fórmula del año 94, precisamente pensando en darle una bancada, más bien que bancada, una brigada con voz a Pando, que era el departamento más desfavorecido en términos poblacionales, como lo sigue siendo hoy. El diseño que aplica el actual órgano electoral es el diseño de Leopoldo Fernández de hace una década, o de hace casi 2 décadas. Entonces aquí no hay misterio, pero ¿cuál es la diferencia? Que podíamos creer en los resultados de los censos anteriores para tomar esos datos como base de la redistribución. El problema ahora es que eso no es creíble. Segundo, esa fórmula no es la única existente y posible. Podías tomar en lugar de 4 de base, 5 de base. Y eso te posibilitaba mantener el número de escaños para los departamentos que están perdiendo y más bien les restabas un hito a los de arriba, y así de repente La Paz pasaba a 28 y Santa Cruz pasaba a 26 sin necesidad de quitarle a nadie. ¿Te das cuenta? Nada más por el tema. Son números.
Bueno, pero... Somos nosotros los que definimos el tipo de fórmula que se aplica. La fórmula no es simplemente técnica, es una fórmula política y por supuesto que detrás tiene intencionalidad Bueno, pero política. incluida usted, Jimena, ha ingresado a la discusión de la distribución de escaños, cuando en realidad también se pone de manifiesto la intención del gobierno de aplicar la anterior redistribución. No, por eso te digo, yo insisto muchas veces, es que no importando cuál sea la fórmula y no importando cuál sea la situación en la norma en sí, el tema de fondo es que no puedes tomar como base los resultados del censo. Ese es el tema de fondo. Que Claro. Cualquier fórmula que se aplique está validando unos resultados que no son confiables y por tanto no sirve la distribución que se haga, cualquiera que sea, porque la base sobre la que se distribuye está cuestionada. Ese es el punto de fondo acá. Sí, realmente, bueno, muchísimas gracias a la licenciada Jimena Acosta, por supuesto, es siempre oportuna su participación, le agradecemos por el aporte al programa, un fuerte abrazo, hasta La Paz. Un abrazo para ti hasta Cochabamba, Marianela, un gusto como siempre estar contigo, será hasta pronto, hasta luego.